14. Reflejo. Y el instante de comunicación pasó. Mi madre murió, y mi padre, debido a este golpe del destino, se convirtió en un anciano lloroso y enfermizo. Su espíritu cambió de tal modo que asustaba a todos. El hecho de que mi madre estuviera muerta se le escapaba cada vez más. Con el corazón lleno de temor yo observaba cómo, de vez en cuando, con el pie enfermo, salía de debajo del ciprés y me hacía un gesto a través de la ventana, con una sonrisa dulce y radiante. Apresúrate, mi querido Francesco, trae las llaves. Tu madre pronto volverá de la iglesia. Ya voy, padre. Habría querido gritar de desesperación a la vista de aquella alegría radiante que al mismo tiempo era horripilante y digna de compasión. Mi padre se impacientaba. Tráeme de una vez las llaves, si no tu madre no podrá entrar. Tan pronto como le ofrecía las llaves que me había pedido, alargaba codicioso la mano, se acercaba cojeando al portón, metía la llave en la cerradura y la hacía girar, abría el portón de par en par y esperaba. A veces miraba con una sonrisa expectante hacia la calle, con una sonrisa que revelaba la alegría que le producía aquel momento feliz que se acercaba, luego salía a la calle. Angustiado yo le seguía. Entonces me sonreía, dándome ánimos, aunque su sonrisa ya revelaba una creciente inseguridad. Enseguida va a doblar la esquina, decía y asentía sin sentido, con la cabeza temblorosa. Allí estábamos de pie, en una espera plumbea y sin esperanza, mientras que él, debido a su pie enfermo y a su creciente desaliento, apoyaba su peso cada vez más en mí. No me atrevía a hablarle o a llamarlo, ya que esos ataques de pérdida de memoria siempre conducían al mismo fin. En su rostro se apagaba la sencilla y amable sonrisa, feliz e infantil, y se ensombrecía con una preocupación racional y antiquísima. Vamos dentro, decía en voz baja. Pobre hijo mío. Se apoyaba sin fuerzas en mí, con todo su peso, y dejaba que lo condujera al jardín, para sentarse debajo del ciprés. María Dora, una religiosa pedante y solterona, administraba nuestra casa. Era una tía de mi padre, una hermana de su padre, una auténtica figura secundaria de esta vida. Ella era quien cuidaba a los enfermos de la familia hasta que se morían, quien atendía a los recién nacidos, y nunca dejaba de quejarse de su ingratitud cuando los niños emprendían el vuelo, porque se cerraban ante ella y rechazaban sus intromisiones en sus pequeños asuntos. Era buena y se sacrificaba, pero por extraño que parezca, la mayoría de las veces solo cosechaba desabrimientos y se convertía en una carga para aquellos a los que cubría con sus desvelos. Tenía que tener siempre a alguien cerca para mimarlo, para obligarlo a comer, a beber y a descansar, y esto siempre en el momento en que el interesado no tenía la menor gana de hacerlo. Su desorientado instinto la engañaba siempre y la hacía aparecer en escena en el momento más inoportuno, sin quererlo y también sin sospecharlo. Creo que formaba parte de su secreta necesidad, de su satisfacción y de sus pasiones, derramar lágrimas agridulces, que la atormentaban a ella misma, sobre las diversas indignidades con las que se le agradecían sus buenas obras, que no toleraban la menor contradicción. Mi padre y yo le vinimos muy bien a aquella mujerona pesarosa, encargada oficial del luto y la pena. Arrullando, aleteando y con extraordinario celo nos amparó bajo sus alas, a nosotros dos, aquel viejo desamparado y demente, y al niño débil y sin madre. A pesar de todo el reconocimiento y el agradecimiento que yo sentía por ella, me sacaba de quicio, no solo por su presencia diligente y apremiante, sino también por aquella rigidez ciega con la que trataba a mi padre. María Dora, en su manera de ser extraña y retraída, era inflexible como el hierro. ¿Cómo habría podido seguir a mi padre, encorvado por un sufrimiento insoportable, a los dos reinos extremos, al reino del conocimiento lleno de aflicción y al de la enloquecida esperanza? ¿Cómo habría podido percibir sus nebulosas luchas interiores e inconscientes? Le daba de comer y de beber, lo ayudaba a vestirse, lo bañaba y lo mimaba, pero en cuanto se daba cuenta de que erraba por el tiempo, en cuanto se iluminaba el breve y falso brillo de la esperanza en su rostro, lo hacía callar con la compasión y la paciencia de un ángel. Pero, Giuseppe,
Sabes muy bien que Marieta está muerta, que murió de parto, que no volverá nunca más de la iglesia. Tranquilízate, tesoro. Nunca volverá. Le daba a mi padre con su mano ruda unos golpecitos en el hombro, y se sentía dolorosamente sorprendida cuando su dulce y desamparado paciente sufría un ataque de llanto y la echaba de su lado, alterado de forma inusual. Vete, desaparece, mujer horrorosa. No la dejas reunirse conmigo, eres tú quien la ha encerrado fuera de nuestra casa. Está fuera, ante la puerta. Tiene frío y está cansada. Tú le has quitado la llave, la cama y sus armarios. Socorro. Marieta, Marieta, mi único bien. Mi padre solo sobrevivió a la muerte de mi madre 1 año. El viejo maestro tejedor de seda, un hermanastro de mi padre, al que se otorgó mi tutelaje y que de tanto trabajar no sabía cómo arreglárselas, se alegró de poder dejarme del todo en manos de María Dora. Después del entierro solo lo vi un momento. Era un hombre inquieto, con la mirada vacía y los dedos amarillentos. Apenas pudo esperar a que se leyera el testamento. Se movía inquieto de un lado a otro en su silla, y podía verse a las claras que aquel acontecimiento y el encargo que se le había encomendado le resultaban una carga. Apenas se hubo pronunciado la última palabra, se levantó de un salto y se acercó a nosotros. María Dora me rodeaba con su brazo los hombros como una satisfecha y vencedora reina del duelo. Me sostenía ante ella como un escudo. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, no podían ocultar su íntima altivez, la realidad de que se encontraba en su elemento. Mi tutor me miró con preocupación, como si fuera una comida estropeada que tuviera que comerse. Así son las cosas, dijo con acritud. Giuseppe siempre fue un inconsciente. Ya de niño cambiaba sus tortas de fruta por ranas de zarzal. Y encima a sus años, tuvo que casarse. Ahora está este muchacho. Por eso no hace falta que os preocupéis. Mirad de que reciba aquello a lo que tiene derecho, todo lo demás es asunto mío. Le replicó María Dora con rapidez, y adoptó un aire tan ofendido y con tal violencia que mi tutor se echó atrás y empezó a bizquear. Bien. Por supuesto. De hecho a mí debería darme igual. Y así quedó la cosa. Él cumplió sus obligaciones como correspondía, sus envíos de dinero llegaron todos los meses, pero no se dejó ver nunca más. Por suerte, María Dora le tomó gusto a nuestra vieja casa, tan amplia y acogedora, así que seguimos viviendo allí, rodeados de todos aquellos sombríos recuerdos, hermosos aunque desdichados. No teníamos preocupaciones en asuntos de dinero. La renta de los pequeños bienes que mis padres habían dejado bastaba para cubrir nuestras modestas necesidades. Nunca experimenté una juventud tan interesante y protegida como allí en Milán, bajo la protección de todos aquellos espíritus delicados y llenos de tacto que habitaban aquella vieja casa, que se erguía a la orilla del canal Cataraña. Con María Dora me las arreglaba con facilidad. Conocía sus debilidades y sabía salirles al paso. Ella creía que todo se hacía según su voluntad cuando en realidad bailaba al son que yo tocara, y por primera vez en su vida estaba contenta. Cuando recuerdo todo lo que pensaba de mí en su preferente predilección por mí, me avergüenzo. Creía, porque yo así se lo susurraba, que yo era un dechado de virtudes. Que el ser que vivía bajo aquel techo, solo y retraído, rebosaba bondad de corazón, agradecimiento, religioso temor de Dios y celosa diligencia. Me miraba como a un ser superior, sobre todo desde el momento en que Fra Nicolò, uno de los sacerdotes docentes de San Marco, a quien había aceptado como maestro para mi propia tranquilidad, cantó mis alabanzas. Por supuesto, aquel monje, de escasa inteligencia, estaba como aturdido a causa de mis rápidos progresos en la lectura, la escritura y el cálculo. Con 1 o 2 horas al día podía quitarme de encima aquel buenazo de fraile. Pero el resto del tiempo lo dedicaba a auténticos estudios, leyendo libros o efectuando mis experimentos en el modesto laboratorio de mi padre. No disponía de nada más que de mi ávida y desesperada aplicación para iniciar mis estudios. Derrotado, me di cuenta de lo desorientado que estaba.
No sabía por dónde debía empezar, qué camino seguir. La esencia de la alquimia me pareció un complicado laberinto, cuyo extremo nunca llegaría a alcanzar para poder desenmarañar la madeja. Conocía algunas de sus formas aparentes y sabía algo acerca de aquellas enigmáticas pantomimas con las que se manifestaba al mundo exterior. Yo que viví cerca del mago, que pude observarlo día a día, que admiré y que al final asesiné, arrebatándole la gran esencia para beber de ella, haciendo que mis ojos se volvieran videntes, vivía al mismo tiempo en dos mundos. Había efectuado la transmutación en un laboratorio de alquimista aficionado. En la habitación de la torre del castillo de Dreiselberg había conjurado entre 4 espejos verdes al elegido. Había traspasado 2 veces la puerta de la muerte y de la vida con la conciencia viva, pero no sabía nada sobre la esencia de las cosas. Las utilicé como fuerzas cerradas, poderosas, de la misma manera que un ser humano en la actualidad se sirve de la electricidad. Conseguí incluso desvelar algunas de sus formas de actuar, pero no conseguí descubrir sus leyes internas y sus peligros. De manera que a todas mis provocaciones reaccionaban de una forma cada vez distinta a la que yo esperaba, se revolvían contra mí, me aplastaban y me desgarraban, siguiendo aquella desconocida ley que les era inherente. 15. Homunculus. Me entretendría demasiado si me pusiera a contar cómo, después de cientos de intentos fallidos, llegué a descifrar, al menos en parte, el lenguaje simbólico de la alquimia. Digo a propósito en parte porque todavía me encontraba muy lejos de poder extraer de todo ello indicaciones concretas. Cuando creí haber encontrado por fin una solución, mis nerviosos y torpes experimentos terminaban en un auténtico fiasco. Como es fácil suponer, me atreví a profundizar, yo solo y sin guía alguna, en la obra de Raimundo Lulio, donde busqué la receta de la piedra filosofal. No obstante, aunque a menudo derrotado, tuve que hundir la cabeza entre las manos, mientras bailaban ante mis ojos imágenes dispersas de una pesadilla y me daba cuenta de que cada vez comprendía menos cosas. La piedra se prepara, decía más o menos el texto de Raimundo Lulio, recogiendo la esencia de la hierbaluna y extrayendo sus vapores a fuego lento, manteniendo las llamas bajas. Como resultado de este proceso habremos obtenido uno de nuestros mercurios bajo la apariencia de agua blanca, que servirá para la purificación de nuestra piedra y de toda su naturaleza. Este es uno de los misterios más grandes y la primera puerta. En este líquido deberá purificarse el gran dragón y derramarse por el inmenso desierto de Arabia, porque a causa de su situación en el gran mar, se ahogaría y desaparecería sin remedio. Así que dale la vuelta y mándalo al reino de Etiopía, donde nació por naturaleza, porque decimos que si no se lo da la vuelta y no encuentra su lugar en su tierra primigenia, se alejará y se dirigirá a otras costas. Por eso debes saber con seguridad que cualquier otro clima, cualquier otra comarca, mata a nuestra piedra, la oculta ante aquellos que son ignorantes y no entienden nada de todo esto. Luego otro alquimista, Basilius Valentinus, hace pasar al león rojo 3 veces por el lobo gris. Las dificultades se multiplicaban porque cada uno de los grandes alquimistas enmascaraba los distintos procesos y materiales químicos con nombres de animales y símbolos de la naturaleza siempre cambiantes. También la materia prima tenía 100 nombres: Leo Viridis, Venendum, Nutrix, Chaos, Azot, Draco de Gorans Caudam Suam. Muchos la llamaban incluso Mercurius Philosophorum. La indicación más clara la encontré en los trabajos de Cornelius Agrippa von Ettesheim. Para empezar me fui haciendo un diccionario y anotaba, detrás de cada una de las palabras, aquellas palabras clave de las que se servían los maestros. Llegué incluso al conocimiento de los procesos de cineratio, putrefactio, ablificatio y resurrectio, pero la piedra angular sobre la que debería edificar, la prima materia, no la encontré. ¿Cuántos años estuve persiguiendo la pesadilla de la prima materia en cualquier lugar, en cualquier substancia? Creí haberla descubierto en la sangre, en el agua, en el esperma, en los excrementos y en el aire, y cuando por fin, con la ayuda del homúnculus llegué a la sorprendente simplicidad de la solución, que prematura demostró ser aquella locada alegría del triunfo. Terra Virginia, anoté en mi diccionario, al lado de las otras denominaciones de la materia prima.
Debo reconocerlo, sin la ayuda del homúnculus nunca hubiera llegado a la materia prima. Casi me gustaría abandonar ahora que por fin ha llegado el momento de informar acerca de una de las aventuras más extraordinarias y disparatadas de mi vida. ¿Cómo describir a ese pobre y espantoso fantasma que ha inspirado a algunos alquimistas obsesionados para que llevaran a cabo disparatados experimentos y que con su sombra agobia a algunos organismos sensibles? Detrás de los tristemente célebres experimentos medievales de seres humanos artificiales, se encontraba siempre la figura demoníaca del homúnculus. Todo él irradiaba la firme voluntad de encontrar una escapatoria para apoderarse por la fuerza de un cuerpo, porque las eternas leyes del cosmos le cerraban todas las puertas. Pero en cierto modo, esos médiums suyos solo podían relacionarse con él cruzando el muro, por medio de las interferencias imperfectas del ser humano corriente, a través de inestables visiones en sueños, en el crepúsculo de confusas sospechas. Nadie lo había visto jamás, nadie había hablado con él y con ninguno había establecido una alianza, solo conmigo. Durante siglos, el desdichado había buscado y experimentado, hasta que por fin se topó con mi persona, con el otro prisionero con el que ahora podía relacionarse de forma directa y de quien él, en su impotente parálisis, podía servirse. La situación del homúnculus era, hasta cierto punto, semejante a la mía, aunque él estaba bastante peor. Yo había sido atrapado en la prisión del mundo físico y del astral, sumido en las borboteantes erupciones de lava de los instintos, de las emociones, de los miedos y pasiones, pero estas violentas erupciones me arrastraban con sus movimientos en espiral siempre hacia adelante, a través de los cambios de la vida y de la muerte, a través del sufrimiento de la experiencia, conduciéndome hacia las aguas refrescantes, libres y tranquilas de las consecuencias. Sin embargo, el homúnculus vegetaba en el mundo glacial, infructuoso y rígido de la razón, que carecía de aquella sabiduría que se encuentra más allá del nivel astral y a este lado del nivel mental, sumido en el reino de las tinieblas exteriores. No podía hallar un punto de conexión en ningún lugar, no podía echar el ancla en ningún lugar. Estaba seco por completo y era insensible como solo puede estarlo y serlo un sofisma vacío. El placer no lo estimulaba y estaba exento de toda emoción. El torbellino astral lo había vomitado como a un campo de fuerzas demasiado complejo con vibraciones ajenas, y la abstracción radiante y sublime del nivel mental no podía aceptarlo debido a que solo era una masa muerta de letras que, confusa e indigerible, se alzaba como una enorme barrera de hielo donde las temperaturas, debido a su total aislamiento, siempre estaban por debajo del punto de congelación. Era el Nil en esta tierra de nadie que se encuentra entre el ser y el letargo latente. Cuando todavía era un ser humano, en la época floreciente de una cultura distinta, antiquísima, llamada mágica, llevó a cabo una obra maestra a partir de una teoría estremecedoramente cierta e irrefutable y de sus derivaciones, cuyas etapas se cerraban como los eslabones de una cadena y que intentaba negar su propio espíritu. Este acontecimiento tuvo lugar en el tercer eslabón, es decir, con el ofuscamiento de la capacidad espiritual de ver, cuando en lugar del tercer ojo, que posee la capacidad de leer e interpretar los símbolos, desarrolló el gran cerebro, semejante a los dedos palpantes de un ciego, con cuya ayuda, a partir de entonces, el ser humano no podía reconocer de forma instantánea y plástica la verdad, sino tan solo intuirla, lleno de esperanza, de una manera imperfecta y subjetiva, haciendo conjeturas sobre las etapas individuales de la causa y el efecto. Al construir este castillo infernal causal, que se iba complicando cada vez más hasta convertirse en un laberinto, celebraba la tenebrosa plenitud del mundo de los ciegos, un palacio infernal por cuyos pasillos el ser humano, que había errado hasta llegar hasta allí, era conducido hasta su féretro del cual no hay resurrección posible. Desde entonces, esta cultura había ido decayendo, había sido destruida por los cataclismos. Y aquellos seres que habían vivido en ella se instalaron en otros planetas, en condiciones materiales más sutiles o más densas. Pero el homúnculus, que había atrapado en su trampa espiritual algunas almas débiles, se quedó condenado a la ficción de la muerte.
El homúnculus negaba la vida con un convencimiento que en cierto modo se había convertido en una idea fija. Todo lo que era calor, movimiento, luz y fe, fue diseccionado por él y convertido en polvo, sin encontrar para sí mismo un punto de apoyo o la huida como sucedáneo. Con increíble tenacidad y genialidad consiguió de esta manera matar en sí mismo las fuerzas de la vida astral física. Si hubiera quedado en él siquiera algún rastro de los dos niveles inferiores, lo más probable es que se hubiera sumido en las profundidades de la existencia física para convertirse en una piedra, insensible y dura. De esta manera, sin embargo, sin la savia, sin la fuerza, sin las pasiones motivadoras y los sufrimientos de estos dos niveles, vegetaba como un repudiado, como un polvoriento, enmarañado y oxidado bastidor de la inteligencia del que habían desaparecido la cubierta y el meollo, y trasgueaba, le erraba como un fantasma ante las puertas cerradas de la resurrección. Durante nuestros extraños y horripilantes encuentros, conseguí poco a poco averiguar de qué manera, a partir del fracaso del cuerpo humano artificial, había llegado a ese conocimiento de que, también para él al igual que para mí, tan solo había una posibilidad de liberación, la transmutación que tiene lugar en los tres niveles a la vez. Al parecer él también había llegado al conocimiento de que este gran experimento solo podía ser realizado por un ser humano. Al homúnculus, al fantasma paralizado, nunca le sería posible. Mis solitarias reflexiones y la luz amarillenta de la lámpara de aceite de mi polvoriento taller de alquimia atrajeron al eterno condenado, siempre al acecho, de forma mágica. Me observó durante mucho tiempo antes de decidirse a intentar establecer contacto conmigo. La conmoción que experimenté en nuestro primer encuentro la recuerdo todavía hoy con toda claridad. Después de un trabajo de meses, de nuevo debía registrar un gran fracaso. Había realizado experimentos con sangre, superando mi horror inicial y mi asco y aceptando los terribles ataques de mi entorno, ya que aquella sedienta y encolerizada legión, en cuanto olió los vapores de la sangre, tal y como sucede cuando se echa aceite sobre el fuego, se había vuelto más fuerte, ensordecedora y escandalosa. En esos ensayos había intentado filtrarla, calentarla, condensarla, diluirla y congelarla, secarla y evaporarla, pero, a pesar de todo, las ataduras que me rodeaban no hicieron sino estrecharse cada vez más. Estaba completamente agotado y vacío debido a mi falta de éxito. Desde hacía tiempo había superado la indignación y la desesperación para ir a caer en una especie de letargo. Recogí los matraces sanguinolentos para que me dejaran en paz los lobos astrales, y así, en el tranquilo vacío de la noche, en ese entorno frío y plomizo, también ellos se tranquilizaron por un breve espacio de tiempo, como los embriagados asistentes a una fiesta de carnaval el miércoles de ceniza. Me sentía enfermo, y aunque apenas me había dado cuenta de mi dolor de espalda mientras ardía en la fiebre del trabajo, ni de que los ojos, debido a noches en vela y al esfuerzo, me lloraban y escocían, en ese instante, sin embargo, me sentía asaltado de pronto y a la vez por todos mis sufrimientos. Tenía frío. Mis fuerzas exhaustas no eran capaces de calentarme lo suficiente, porque en gran parte la sangre la había sacado de mi cuerpo. Ese estado debilitado, sin emociones y sin sentimientos, fue lo que más atrajo al homúnculus, que vio entonces la posibilidad de lanzar hacia mí la primera cuerda de aquel puente que se establecería entre nosotros. Debía de haber transcurrido una hora después de la medianoche. Todo empezó cuando la luz de mi lámpara se redujo. Primero pensé que el aceite se había acabado o que la mecha estaba cubierta de hollín. De forma mecánica la enderecé. No tenía ningún sentido que esa noche permaneciera despierto mucho tiempo más, pero estaba demasiado débil y sin fuerzas para llegar hasta mi cama. Y allí estaba yo, con la espalda encorvada y dolorida, entre todas mis anotaciones, los ojos abiertos por completo, y tambaleándome, en una postura incómoda, en esa especie de duerme-vela que paraliza las sensaciones físicas y en medio de la cual el alma vacila desprotegida en el enorme y tenebroso reino intermedio. Y de nuevo mis ojos abiertos percibieron que la luz de la lámpara se consumía. Un par de pensamientos perdidos rodaron como guijarros por mi interior, razonando para mí.
Acabo de llenar la lámpara de aceite, he cortado la mecha y la he sacado hacia afuera. Y aún así, parece como si la luz de la lámpara estuviera ahogándose a causa de algún objeto frío y húmedo. La llama, que había ido disminuyendo, chisporroteó y humeó. Poco a poco me di cuenta de que su luz ya no se desparramaba en círculo, sino que, contra todas las leyes de la física, se prolongaba hasta la esquina izquierda de la habitación, y allí, en cierto modo, empujaba hacia afuera la pared transfiriéndola al infinito, y me dejaba ver en el extremo del rayo de luz amarillenta, a una distancia horrenda y sorda, algo o alguien. Es muy difícil describir la apariencia del homúnculus, sí, es casi imposible. Su ser se parece más bien a una existencia negativa. El polvo cósmico apagado, los llamados sacos de carbón, pueden ser en su color y en su consistencia tan densos como él, tan mortalmente negros. De una negrura en cuya masa no puede descubrirse perfil alguno, y en la que, sin embargo, puede intuirse la presencia de abismos amenazadores, de túneles infinitos que conducen al infierno. Este tipo de tinieblas se distinguiría sobremanera de aquellas tinieblas que el ojo humano puede percibir, en sus numerosas sombras. Así es como se me presentó el homúnculus, más allá de la forma material y astral que se manifiesta sin energía, con su sombra poderosa de tinta china. Tenía el aspecto de la extravagante entrada a una cueva del mundo subterráneo dibujada por un pintor chino, mientras sus perfiles se modificaban continuamente y sin parar cada vez en lugares diferentes sobresalían picos afilados como agujas y curvas, ganchos y tentáculos que se agitaban como serpientes. Su figura crecía hasta hacerse gigantesca, o bien se adelgazaba y empequeñecía, o se hacía más densa para caer por último en una espiral que se arremolinaba sobre sí misma. Esas eran sus formas de pensamiento, es así como funcionaba su ser fantasmagórico, ya que también en él existía el movimiento, como en todos los organismos vivos. Abúlico, y sin el menor eco interior, me sumí en la contemplación de su figura. Después de un rato me vi obligado, por una gradual exigencia y premura, a escuchar en mi propio interior una voz desconocida, clara e impertinente, que martilleaba mi cerebro. ¿Puedes verme? Oí decir a esa voz que se escuchaba como si alguien gritara las palabras a través de una enorme sala vacía. Resonaba en mí, pero sabía con seguridad que se trataba de ese alguien titánico que me hablaba desde el torbellino de una sorda lejanía. Sí. Mi voz penetró, con un extraño y ronco sonido, en el polvoriento silencio del laboratorio y rompió el encantamiento en pedazos. La escoria astral que me rodeaba se puso a gritar como una bandada de buitres espantados. El corazón me dio un vuelco, y entonces, deteniéndose de vez en cuando, empezó a latirme con violencia. Rompí a sudar aunque estaba helado. Me tambaleé hacia mi cama y me cubrí, sin desnudarme siquiera, con las mantas. ¿Qué era aquello? El temblor de mi cuerpo no remitía. La lejana sombra paralizadora del homúnculus me había sacudido más profundamente que cualquier otro acontecimiento de los que había vivido hasta entonces, porque él era la perfecta antítesis de la luz, de la que se oculta una chispa incluso en el más terrible demonio astral. Pero el homúnculus la absorbía y la extinguía en sí mismo, ya que él era las tinieblas, el diablo. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a establecer contacto conmigo. Su voluntad observante, apremiante, que me llamaba, pesaba sin interrupción en mí. Me atravesaba igual que el viento otoñal fantasmagórico que sopla en una habitación en la que las ventanas y las puertas están abiertas de par en par. Ahora, casi debía mostrarme agradecido a aquel torbellino astral que, como un baile de carnaval, me protegía de él. Era diciembre. Los días pálidos desaparecían deprisa y cedían paso a las largas y oscuras noches. Desde las frías paredes corría un helado viento invernal, las brasas de un brasero de leña solo cubrían con su calor un estrecho círculo. En los corredores, el viento enfurecido se metía hasta los huesos y gemía en las chimeneas. Un fuerte resfriado me postró en cama. Durante los fuertes accesos de fiebre, todo iba bien. Pero luego, mi temperatura bajó de nuevo en extremo.
En mi cuerpo debilitado y enfriado por el sudor se dio una nueva situación, un estado en el que el homúnculus podía volver a aparecer. Y así fue, de nuevo se introdujo en el extremo de aquel alargado rayo de luz que surgía de la lámpara. Su voz grave y profunda resonó otra vez como en una gran sala, a través de mi cerebro. ¿Puedes verme? Sí, esta vez la respuesta surgió en forma de un leve y tembloroso pensamiento en mi interior. ¿Qué es lo que quieres? Establecer un pacto contigo. Procedentes de todos mis sentimientos, de mi instinto y de mis sensaciones brotaron salvajes oleadas de rechazo contra mi cerebro, pero el tono imperativo del homúnculus ahogó la incipiente marea. Espera. Espera, loco. ¿Te crees que jugando con la sangre y con los excrementos podrás llegar alguna vez a alcanzar la materia prima? Tú solo no la encontrarás nunca. Solo podrás hacerlo con el homúnculus. Y así es como quedó tendido el puente entre nosotros. Este problema era el núcleo de toda mi existencia. Todo lo demás se veía empujado a un segundo plano, todo desaparecía el temor, la reflexión, los signos que se alzaban en pie de guerra y me producían rechazo, hasta tal punto que solo la palabra mágica ardió entre nosotros con la luz cegadora del cristal, la materia prima. El primer paso, la base sobre la que se puede edificar el templo cósmico de la transmutación. La cuna del gran magisterium. La sagrada madre primigenia, en la que podía tener lugar el engendramiento de mi liberación. Esta vez fue la emoción que se despertó en mí, mi ávido anhelo, lo que hizo que perdiéramos el contacto. Pero ahora era yo quien, con anhelo desesperado, perseguía a ese tremendo ser, cuya mirada alcanzaba otros horizontes y que estaba en posesión de todo el conocimiento. Mientras yo me limitaba a andar a tientas, como el resto de los gusanos humanos. Quiere ayudarme. Me ha ofrecido establecer una alianza conmigo. Me ha elegido para sí. Que semejante pacto tuviera un precio me era indiferente. Estaba dispuesto a pagar por ello. Cuanto mayor era mi insistencia en apremiarlo a un nuevo encuentro, cuanto más apasionadamente lo deseaba, menos conseguía establecer contacto. Empecé a sospechar que para un encuentro con el homúnculus era necesario un extraño estado anímico, frío y tranquilo, donde los sentimientos, las emociones y todas las fuerzas físicas estuvieran en reposo, y en cierto modo, desconectadas. Intenté conjurar el estado crepuscular de nuestro primer encuentro. Pero la falta de concentración de mis pensamientos, acompañada del séquito histérico de mis sentimientos, se oponían a mi propósito como animales de presa que rechinan los dientes hambrientos. Era incapaz de conseguir en mi interior, ni siquiera por unos segundos, un espacio vacío. Tras algunos esfuerzos pude por fin ver de nuevo al homúnculus y extraer de sus palabras deslavazadas el consejo con cuya ayuda, después de un agotador esfuerzo de meses, establecí un contacto permanente con él. Tuve que aprender a practicar un particular tipo de respiración, además de una postura sentado. Más adelante me serví también de una especie de saumerio que preparé siguiendo una receta suya. Quiero decir que él, por su parte, también se esforzaba y me salía al paso, a medio camino, en estos encuentros, ya que tan pronto como nuestro contacto se interrumpía, yo solo no podía recomponer aquella clausura que nos protegía a ambos de las corrientes intranquilas del mundo físico y astral. Pasó casi un año entero antes que nuestro contacto se estabilizara. Las tranquilas horas de la noche, iluminadas por la luz de la lámpara de aceite, eran las más adecuadas para nuestros encuentros. Esas infernales sesiones pusieron en ebullición, de una forma extraña, el mundo de mis pensamientos y de nuevo hicieron salir mi vida de su tranquilo puerto. El homúnculus producía en mi forma de pensar un efecto similar al de la piedra de afilar en el cuchillo. De él aprendí, además de algunos retazos de conocimiento, el método de la especulación abstracta, que penetra capa por capa hasta el núcleo de las cosas, y la magia de las preguntas destructivas que acaban por negarlo y matarlo todo, sin que nunca se alcance en algún lugar un punto de descanso.
Él no era un ateísta, simplemente demostraba la inexistencia de Dios, de la misma manera que sostenía, utilizando argumentos impresionantes, que la vida eterna era una ficción. La sucesión de sus especulaciones era invulnerable y no dejaba ningún resquicio abierto. Sin embargo, vivía sin cuerpo desde hacía siglos, en una prolongada conciencia, en el callejón sin salida de una teoría en sí misma perfecta, pero completamente falsa, que se desmoronaba ante la realidad de la forma mística. Nuestras discusiones eran muy extrañas, aunque no duraban mucho. Aplastaba mis argumentos con su violento mecanismo vacío, mascullando para sí, del mismo modo que el león hambriento devora un ratón que se ha perdido en su jaula. Yo siempre había creído que el orgullo era un sentimiento cálido, una pasión astral, que fustiga y mata. Pero en el caso del homúnculus conocí una increíble forma de la soberbia, una momia mágica de la soberbia que trasgueaba con él, embalsamada para una vida de siglos, con su figura reseca pero resistente, en ese trágico intelecto. Este monstruo del pensamiento se esforzaba en manifestarse. Quería mostrarse con sus espantosas conclusiones, y por lo tanto no podía mantenerse escondido. No podía soportar que su obra floreciera oculta o que yo me adornara con sus laureles. Yo tenía que darlo a conocer, de lo contrario nunca habría malgastado ni siquiera una palabra hablando de ello. Me sorprendía la enorme y sombría satisfacción que le producía la estupefacción y el pasmo de los necios. Los desprecio, sugería él en mí, pero su admiración me corresponde por derecho, como los impuestos a un rey, aunque, por supuesto, la relación entre el soberano y el súbdito comparada con nuestra relación solo es un pálido reflejo. Según su teoría, el universo no era más que un cuerpo sin espíritu, perecedero, cuyo cerebro sabe tan poco acerca de esas células que se acumulan y se mantienen atrapadas en su cuerpo, como cualquier asno de la tierra, solo que su vida no transcurre de acuerdo con la medida del tiempo de los seres humanos. Hay que matar a ese titán ignorante y ciego para que las pequeñas partículas dolientes puedan ser liberadas de la prisión de su vida, prolongada durante millones de años, y puedan volver a sumirse en la paz de la oscura nada. El liberador lleva el nombre de Homúnculus, el salvador de la muerte eterna. La daga asesina es la transmutación. El mago blanco, en posesión del gran magisterium, sigue tejiendo el hilo de la vida, porque ese cuerpo gigantesco se ha convertido en una célula delicada, en células cerebrales, y por su mediación erige el centro en la divinidad, que sostiene la vida y se manifiesta a través de él. Pero llegará un momento en que en la mano del homúnculus el poder abrirá la arteria principal por la que se derramará la sangre del macrocosmos sin misericordia, despiadado y estúpido. El titán morirá, el movimiento se detendrá. La sustancia se desintegrará, se convertirá en nada, y con él la materia, el excremento de la materia concentrada en lo más importante, la ficción del espíritu. Nadie conocía la composición y el mecanismo de las cosas mejor que él. Era como un médico dedicado a diseccionar, solo que se ocupaba de una materia mucho más sutil, hasta alcanzar las ilimitadas profundidades de la reducción. Desenmascaraba la vida, empezando por la función del cuerpo humano, pasando por los misterios de la composición de la sangre, las glándulas y la circulación sanguínea, desde los genes hasta el sensible y genial mecanismo de vibración del cuerpo astral, y me reveló, ya entonces en el año 1633, enormes perspectivas, de las que nuestra ciencia médica, en la actualidad, apenas si tiene una idea. Cuando él, a lo largo de sus especulaciones, descubrió que para llevar a cabo el gran opus de su liberación, tenía que transmutarse al mismo tiempo en los tres niveles, inició, con el trabajo de Sísifo que esto supone, una serie de experimentos con seres humanos artificiales, que llevó a cabo utilizando el cerebro de algunos alquimistas. Según su opinión, estos experimentos fracasaron debido al sucio y deficiente filtro del cerebro, que reproducía sus indicaciones de forma fragmentada. Había acabado por rechazar estas ideas de forma definitiva, porque a través de mí se le ofrecía una solución más fácil.
Mi organismo estaba dispuesto para el experimento en los 3 niveles, y él solo tenía que cruzar con su propio genio las puertas abiertas que yo había forzado con mi pecado místico y que daban acceso al otro mundo. Entre nosotros no se alzaba ningún muro. Podía verle, y gracias a la creación de un método común, habíamos conseguido mantener un contacto directo y permanente. A fin de poner los fundamentos necesarios para esa obra, según su opinión, había que pulirme, poner orden en mi cerebro, expurgar los conceptos turbios y confusos, y aguzar mi capacidad de pensar, haciéndola irresistible, como la cuchilla más afilada. Nuestros debates debían servir a este objetivo. El proceso de purificación, como es de suponer, se hizo a fondo, y empezó también a manifestar sus efectos en mi vida, incluso durante el día. El escepticismo destructivo que me fue inoculado y que destruía la espuma metafísica en mi cabeza, en la que se mezclaban sensaciones nebulosas, frágiles y temerosas, me hizo grandilocuente e impaciente, provocativo. Por cierto que no podía ni pensar en seguir tolerando el blando dogmatismo de María Dora. Discutí con ella y su presencia me incitaba al escarnio. Fra Nicolò, aquel monje bondadoso y de escasa inteligencia, empezó a temerme abiertamente. Mis preguntas sobre Dios, sobre la creación, sobre el pecado y la caída y sobre el libre albedrío eran solo una leve sombra de las que planteaba el homúnculus y, sin embargo, hacían que su frente se cubriera de sudor, y, después de tartamudear algunos argumentos insostenibles, acababa exclamando horrorizado a Paje, Satanás, mientras se persignaba sin parar. Estas preguntas volvieron a plantearse más adelante a raíz del materialismo, enemigo de la religión, del siglo VI, cuyos defensores creían con la misma embriagadora superioridad que habían conseguido cortar todas las cabezas a la hidra mentirosa de la metafísica, de la misma manera que yo lo creí en su momento. Sin duda, no era muy inteligente por mi parte comportarme de aquella manera, pero la fiebre de mi convencimiento se apoderó de mí, llevándome a ese estado que se manifiesta en todos aquellos casos y en todos los seres humanos en cuanto cae sobre ellos el fuego de una nueva fe. Hoy es ya manifiesto que el ateísmo y el materialismo son una fe tan apasionada y dogmática como sus contrarios. Nuestra buena y pobre María Dora casi enfermó a causa de mi cambio. Cuando Fra Nicolò le comunicó que por ningún tesoro de este mundo estaba dispuesto a darme clases, me suplicó entre lágrimas que entrara en razón de una vez. Mi comportamiento no solo ponía en peligro la salvación de mi alma, sino también la integridad de mi cuerpo. En la ciudad se había extendido ya el rumor de que yo había vendido mi alma al diablo y que en el pacto había actuado de intermediaria mi difunta madre, que no había sido otra cosa sino una bruja. Estaba claro que el pacto tenía como condición que yo aprovechara cualquier oportunidad para oponerme a las enseñanzas de la Iglesia, confundir a las ovejas creyentes y apartarlas cada vez más del camino correcto. Este propósito encontraba su confirmación en aquellas preguntas que yo planteaba con astucia satánica y que solo podían proceder del infierno, porque en otro caso una persona decente y religiosa las podría haber contestado de inmediato. Solo el diablo estaba en situación de tender semejantes trampas a las sencillas palomas de Dios. Yo sabía que este chismorreo ofendido, insostenible e hipócrita solo podía tener su origen en el convento de San Marcos, desde donde se propagaba en círculo por todo Milán, y que representaba un serio y creciente peligro para mí. Me habría gustado marcharme, pero el homúnculus me indicó que me quedara un poco más porque, de todas formas, pronto tendría que partir. Según él, el laboratorio de mi padre era demasiado pobre y sus instalaciones dejaban mucho que desear para poder realizar el gran experimento, y, además, yo no había concluido mis estudios ni de lejos. Por el dinero y las influencias no debía preocuparme. El homúnculus conocía todos los resortes que ponen en marcha el mecanismo de la necedad y la credulidad humanas. Sin embargo, los acontecimientos tomaron un rumbo que me obligaron a marcharme antes de lo que él hubiera deseado. María Dora, a causa de su amorosa preocupación por mí, fue quien dio el paso decisivo, y como era costumbre en ella, hizo caer la desgracia sobre aquel a quien quería salvar.
Está demostrado, por ejemplo, que fue ella la que, además de lamentarse de mi impiedad ante Fra Nicolò, herido en su bondad y en su orgullo, lo hizo también ante todas las mujeres viejas de su círculo de conocidas, ante las mujeres del convento de rostros llenos de pústulas y ante los indignados sacerdotes. No pasó mucho tiempo antes de que la sentencia cobrara cuerpo. Había que expulsar de mí al diablo. El exorcismo es una ceremonia solemne y grandiosa. Llenas de curiosidad y de un reverente temor, las multitudes siguen al apreciado especialista, experto en cuestiones relacionadas con el cielo y el infierno, que hace oscilar su incensario, esparce agua bendita y sostiene una lucha victoriosa contra el maligno, blandiendo la espada llameante de palabras cargadas de unción. Pero mi diablo demostró ser tozudo y escurridizo. El agua bendita no pudo hacerle proferir ni el más mínimo sonido, y el incienso solo le produjo unos molestos estornudos. El rostro sombrío y en apariencia santo de Fra Nicolò, los rasgos llorosos de María Dora y un muchachito sucio y descalzo que se había colado de alguna forma y que no paraba de hurgarse la nariz, me causaron diversión y al mismo tiempo indignación. Se presentaron de forma inesperada en mi tranquilo taller y me arrebataron de las manos el libro de Trismosín, el Aureum Belleus, sobre el que echaron incienso y mojaron con espanto, como si se tratara de una rata muerta. Luego también me salpicaron a mí con agua bendita, pero todo fue en vano. A mi diablo no podían expulsarlo. Al contrario. En su ímproba rabia y en su temeridad, empezó a burlarse de todo aquello, discutió con una malicia más viva e ingeniosa que nunca y, para terminar, echó a todo el grupo. Por suerte me libré con una simple excomunión. Aunque esto solo se debió a que ya había abandonado mi ciudad natal cuando llegaron para llevárseme. Sin embargo, durante las últimas horas que pasé en aquella acogedora y vieja casa, tuve claro que me sentía mucho más unido a aquellos lugares de lo que había creído en mi estado colérico y febril. La dulce figura de mi madre, envuelta en sus ropajes azules, flotaba como un recuerdo por la habitación. Los poros de las paredes ya hacía tiempo que habían absorbido los ecos de sus murmullos, y los muebles del comedor, con su brillo apagado, ocultaban las redondeces de cuerpos pasados. En los minutos de la despedida, que sabían a muerte, el pasado parecía consolidarse en el umbral del presente, y tuve la sensación de que bastaría con llamar a mi padre para que se acercara con su mirada perdida, arrastrando los pies, y con un oloroso recipiente de barro entre los dedos teñidos de amarillo por el azufre. Los cubrecamas adquirieron volumen como si alguien yaciera debajo de ellos. Los gritos de aquel parto sangriento, los cuchicheos temblorosos y cargados de miedo, los vapores enfermos y la corriente de aire silbante, todo flotaba a mi alrededor y llenó mi interior de soledad, de tristeza y de una ternura cargada de añoranza. Los objetos me hablaban y alargaban sus manos hacia mí, porque yo los había despertado a la vida con los intensos sentimientos y pensamientos de muchos años. El polvoriento y denso ciprés que se reflejaba en el agua del pequeño estanque me comunicó con su modesto y alargado perfil cosas inexpresables. Las vetas de las baldosas negras y blancas, el eco de mis pasos, los pálidos estampados desteñidos de las cortinas floreadas, los cuadros oscuros, el olor que fluía de los aparadores y de los armas su incensario, esparce agua bendita y sostiene una lucha victoriosa contra el maligno, blandiendo la espada llameante de palabras cargadas de unción. Pero mi diablo demostró ser tozudo y escurridizo. El agua bendita no pudo hacerle proferir ni el más mínimo sonido, y el incienso solo le produjo unos molestos estornudos. El rostro sombrío y en apariencia santo de Fra Nicolò, los rasgos llorosos de María Dora y un muchachito sucio y descalzo que se había colado de alguna forma y que no paraba de hurgarse la nariz, me causaron diversión y al mismo tiempo indignación. Se presentaron de forma inesperada en mi tranquilo taller y me arrebataron de las manos el libro de Trismosín, el Aureum Belleus, sobre el que echaron incienso y mojaron con espanto, como si se tratara de una rata muerta. Luego también me salpicaron a mí con agua bendita, pero todo fue en vano. A mi diablo no podían expulsarlo. Al contrario.
En su ímproba rabia y en su temeridad, empezó a burlarse de todo aquello, discutió con una malicia más viva e ingeniosa que nunca y, para terminar, echó a todo el grupo. Por suerte me libré con una simple excomunión. Aunque esto solo se debió a que ya había abandonado mi ciudad natal cuando llegaron para llevárseme. Sin embargo, durante las últimas horas que pasé en aquella acogedora y vieja casa, tuve claro que me sentía mucho más unido a aquellos lugares de lo que había creído en mi estado colérico y febril. La dulce figura de mi madre, envuelta en sus ropajes azules, flotaba como un recuerdo por la habitación. Los poros de las paredes ya hacía tiempo que habían absorbido los ecos de sus murmullos, y los muebles del comedor, con su brillo apagado, ocultaban las redondeces de cuerpos pasados. En los minutos de la despedida, que sabían a muerte, el pasado parecía consolidarse en el umbral del presente, y tuve la sensación de que bastaría con llamar a mi padre para que se acercara con su mirada perdida, arrastrando los pies, y con un oloroso recipiente de barro entre los dedos teñidos de amarillo por el azufre. Los cubrecamas adquirieron volumen como si alguien yaciera debajo de ellos. Los gritos de aquel parto sangriento, los cuchicheos temblorosos y cargados de miedo, los vapores enfermos y la corriente de aire silbante, todo flotaba a mi alrededor y llenó mi interior de soledad, de tristeza y de una ternura cargada de añoranza. Los objetos me hablaban y alargaban sus manos hacia mí, porque yo los había despertado a la vida con los intensos sentimientos y pensamientos de muchos años. El polvoriento y denso ciprés que se reflejaba en el agua del pequeño estanque me comunicó con su modesto y alargado perfil cosas inexpresables. Las vetas de las baldosas negras y blancas, el eco de mis pasos, los pálidos estampados desteñidos de las cortinas floreadas, los cuadros oscuros, el olor que fluía de los aparadores y de los armarios roperos, todas y cada una de esas cosas me hacían daño, como si fueran parte de mí y estuvieran entretejidas con mis propios nervios. Era el año 1636. Estaba a punto de cumplir 20 años. Ya anochecía cuando abandoné la casa a toda prisa, envuelto en una capa oscura, con un pequeño hatillo en la mano, acompañado por los suaves sollozos de María Dora y por el vacío que me embargaba. Durante un buen rato no me atreví a mirar atrás. Mantenía con rigidez la vista clavada en las hojas mojadas y marchitas que el viento agitaba ante mí. Era un viento de octubre, nervioso, de solterona, que la lluvia de la tarde había dejado tras de sí, y que me ponía la piel de gallina. El agua del canal estaba oscura y emergía de ella un olor a podrido. Por un momento pensé en visitar la tumba de mis padres, pero este propósito remitió enseguida para que allí ya no podía encontrarlos. Aquellas tumbas estaban vacías. No contenían más que las envolturas polvorientas y abandonadas, que poco a poco se descomponían. No eran más que las ruinas de un castillo, lo mismo que la vieja casa junto al canal Cataraña. Luego me detuve en el viale de Icolline, el camino de la colina, y miré hacia la casa. Allí estaba, con las ventanas apagadas, perfilándose contra el cielo encapotado. Era vieja y ahora quedaba abandonada para siempre. Un sollozo se ahogó en mi pecho, y la certeza de que yo, sin mi madre, estaba perdido, me sobrecogió de forma tan poderosa, que grité en voz alta su nombre. Después de mi excomunión, pasé algunos años infructuosos en los que vagué por media Europa. Fue una época extraña, llena de un mosaico de acontecimientos aventureros, confusos, divertidos y tristes, en los que me dediqué poco a trabajar de verdad y a enriquecer mis conocimientos, aunque, con la ayuda del homúnculus, me hice con cierta fama de alquimista, brujo y curandero, sin que me alcanzaran las amargas consecuencias de este nimbo que me rodeaba. En cuanto la situación tomaba mal cariz, el homúnculus me hacía una señal para partir y yo ponía pies en polvorosa, en ocasiones a pie, las más de las veces en un coche de posta, pero a menudo en un carruaje de 4 caballos y arreos caros, dependiendo de con qué víctima me hubiera topado y de hasta dónde alcanzara la generosidad de mi ocasional protector. El homúnculus sabía de verdad hacer oro, pero ni siquiera él podía transmutar el deseado metal sin la ayuda de la necedad humana.
Mi método, con cuya ayuda también convencía al más cínico de los dudosos, no se basaba en un simple juego de manos, sino sobre todo en mi capacidad de reconocer la forzosa lógica de los acontecimientos y las relaciones ocultas, además del profundo conocimiento que poseía en el ámbito de las leyes de la naturaleza. Por supuesto, era el homúnculus quien disponía de esas capacidades, y no mi modesta persona. Él podía predecir los cambios de tiempo, inundaciones, terremotos, e incluso tensiones políticas y guerras, y me hacía utilizar dichas predicciones como amenazas. Así pues, las plagas que caían sobre el hombre o sobre los animales aparecían en el momento preciso que él había anunciado, al igual que los cambios, para mejor o para peor, en las diferentes enfermedades. Sus diagnósticos eran infalibles. No se equivocaba nunca en lo que se refería al momento de la muerte. Ante sus éxitos se engreía, como yo ya había notado, de un modo seco y espiritual, pero no toleraba que yo comenzara a convertirlo en mito. Todo esto no son más que conocimientos, no son más que deducciones, no es más que una capacidad adquirida, no es más que el saber acumulado a través de la observación de siglos. He conseguido averiguar las cualidades ocultas de la materia, y esto no solo de forma especializada, sino partiendo de la síntesis del macrocosmos como un todo dependiente. Así sé, por ejemplo, cómo reaccionan las células del más pequeño ser vivo a las manchas del sol, al igual que un médico que se precie de serlo tiene que saber que cuando hay un trastorno en el funcionamiento de los riñones, los pies se hinchan. El homúnculus tenías razón en todo lo que se refería al mundo físico e incluso a los componentes de la más sutil de las materias y a sus efectos, pero se encontraba en un grave y básico error por lo que se refería a lo esencial. Sus cálculos podían ser precisos e irrefutables. Las matemáticas le daban la razón, pero no la vida mística. Ahora bien, de esto hablaré más adelante. 16. El hermafrodita. En Asenburg, bajo la protección soberana de la reina Cristina de Suecia, se me ofreció por fin la oportunidad de poder quedarme en un lugar fijo para llevar a cabo experimentos minuciosos e interesantes. Sobre este extraño ser híbrido ya se escribió mucho por aquel entonces. Fue descrita como romántica, trágica, genial, loca, enferma y santa. En realidad había en todo ello una pizca de verdad, pero ninguna de estas descripciones era del todo acertada. Sin duda se trataba de un hombre. Su ávida, inteligente y perversa curiosidad la mantenía presa en un cuerpo femenino que ella honraba con tanta pasión, que quería ser una con él, no solo durante el breve paroxismo del placer sino durante un tiempo prolongado, para poder investigar, desde su interior, el misterio de su sistema nervioso, su cerebro, sus intuiciones, su sangre y su carne. Quería experimentar todos los estados de ánimo, todos los sueños silenciados, toda su bajeza y toda su exaltada bondad, de un modo en que ningún hombre puede conocer nunca a una mujer, aunque haya nacido del seno materno, se haya colgado del pecho de su nodriza, abrazado a su compañera de cama y penetrado en su vientre, ya que el otro polo sigue siendo para él, a pesar de todo y para siempre, un planeta situado a años de luz de distancia. Esta doblez fue la causa de aquella división extraordinaria, inexplicable para el observador, que esta criatura manifestaba. El mundo de los instintos que proceden de la psique masculina y de aquellas leyes del cuerpo femenino estaban presentes en ella al mismo tiempo, pero en una lucha constante de variable intensidad. Como hombre, esta criatura era ponderada, estaba sedienta de conocimientos, era diestra en la escritura y escéptica, a menudo una asceta que se sometía a penitencias físicas, para convertirse luego en un enervado poeta, un galante amante, a veces un compañero de bebida de la más pura cepa, una adicta a las comidas bien condimentadas, con un atractivo homosexual, voluptuoso y femenino. Como mujer era exaltada y lunática, a veces una piadosa feligresa, silenciosa y sumida en la oración, pero la mayoría de las veces era una mujer impredecible, furibunda e histérica, orgullosa, cruel, que se entregaba sin limitaciones a cualquier sentimiento que brotara a borbotones de su cuerpo, de su estado anímico y de sus nervios. Las personas de su entorno lo tenían infinitamente difícil.
Nadie sabía cuál de sus facetas se manifestaría en el momento siguiente. Lo que una construía lo destruía el otro. Lo que una amaba era odiado por el otro. Aquello de lo que una se avergonzaba lo hacía suyo el otro. Nunca antes había yo presenciado una dualidad más trágica y una protección más segura que la de la reina Cristina. Su naturaleza débil, instintiva y femenina era la que ansiaba el poder, pero era el hombre que había en ella quien sentía preocupación, quien se responsabilizaba por él y quien lo sentía pesar sobre su pecho. El hombre era rebelde y clamaba por la libertad. Pero era la mujer blanda, supersticiosa, hambrienta de vida y orgullosa la que estaba empeñada en convertir su poder en oro. Cristina quería oro, y el homúnculus y yo necesitábamos un laboratorio bien equipado, una amplia biblioteca y la posibilidad de trabajar sin que se nos molestara. De esta manera, Aschenburg se convirtió durante largo tiempo en un interesante escenario para nuestros experimentos. La reina, en interés de nuestro trabajo, que no debía ser estorbado, tuvo que soportar algunas luchas internas. Sus cortesanos, envidiosos y preocupados por si su posición corría peligro, temían, no sin motivo, mi influencia, aunque también lo sabía de buena voluntad. No obstante, Cristina, al igual que yo, se vio poseída por la fiebre que solo conoce en todas sus dimensiones aquel investigador que se empeña en luchar en un ámbito desconocido del conocimiento. Por supuesto, también la tentaba el oro, aunque a veces incluso se entusiasmaba con los interesantes resultados en sí mismos. En lo que a mí se refiere, luchaba por mi propia liberación y por la idea fija del homúnculus. En lo sucesivo, no podría interesarme por el oro en lo más mínimo. De manera que la reina y yo pasamos juntos algunas tardes, algunas veladas y algunas noches en el enorme vestíbulo embaldosado de piedras de colores, de cuyo techo colgaban de las vigas caras lámparas de alcohol cuyas llamas envolvían en una luz resplandeciente todos los crisoles de arcilla cocida, las calderas para el agua, los recipientes de resina, los aparatos de mezcla, las tenazas del fuego, los frascos de ácido, los recipientes llenos de limaduras de hierro y fragmentos de zinc, los conductores de vapor y los matraces, todo aquel desorden de instrumentos que se amontonaban sobre la mesa sin cepillar y en los estantes abarrotados. Trabajábamos con varios hornos, de los llamados permanentes, en los que alimentábamos un continuo y tenaz fuego. Nos servíamos también del estiércol, que desde los tiempos de Valentinus se consideraba obsoleto, para conseguir aquel calor que se produce en el proceso de descomposición. En el seno del amplio horno de obra, construido con ladrillos rojos, descansaban la sal de cocina, el azufre y el mercurio, purificados mediante complicados procesos, filtrados y refinados en su lecho preparado de tierra virgen, como el embrión en el seno materno. El crisol estaba siempre rodeado de estiércol de vaca fresco, y desde abajo el calor filtrado y uniforme de una brasa de carbones penetraba a través de las paredes de separación de ladrillos perforados hasta el embrión, de la misma manera que la incandescencia fertilizadora del sol penetra en la semilla que descansa en el seno de la tierra. En cada horno, en cada crisol, había depositada una sustancia diferente, cada una de ellas preparada siguiendo un proceso distinto, y cada una de las diferentes mezclas, sometida a temperaturas distintas, esperaban hacer al cabo de 13 meses. La reina demostró ser un famulus sorprendentemente impersonal e incansable. Quería participar en todo, incluso en el trabajo físico, levantando las tinas y manejando el fuelle. Sus músculos, su fuerza y su destreza la llenaban de alegría mientras que al mismo tiempo el misterio del horno, esa madre embarazada, mantenía despierta en ella una excitación femenina, casi tierna, como si fuera ella quien llevara en su seno un niño de la realeza. Naturalmente, ella solo podía saber y ver lo que el homúnculus consideraba adecuado, es decir, las operaciones más groseras, que tenían lugar en el ámbito de lo físico. Pero no tenía ni idea de la importancia de cada momento, cuando debía tener lugar la concepción en el marco de las correspondientes influencias cósmicas y de las constelaciones.
No podía sospechar la estrecha relación que guardaba en mi ascética forma de vida, limitada a las verduras, con la operación, y no sabía nada de los difíciles ejercicios de concentración que yo llevaba a cabo al amanecer, en la soledad de mi estancia, bajo las indicaciones del homúnculus. Es posible que su mente inquieta le hubiera susurrado que yo guardaba algún secreto ante ella, ya que no cesaba de hacerme preguntas. Mis respuestas nunca podían satisfacerla del todo, pero se sometía con disciplina a todas aquellas reglas que yo imponía como condición imprescindible para su participación en los experimentos. Cuántas esperanzas se despertaban con cada concepción. Cuánta tensión expectante se cocía durante 13 meses alrededor del manto incandescente del horno. Solo los miles de pequeños quehaceres en el laboratorio, atizar el fuego, manejar el estiércol, trabajar con el fuelle, los cuidados propios casi de una nodriza, aliviaban el acuciante miedo al resultado final de las semanas y meses que transcurrían con lentitud. Después de la concepción todo está tranquilo y la tensión decrece. Las lámparas de alcohol, pecaminosamente caras y difíciles de alimentar, se van apagando. El ojo oscuro del cielo plagado de polvo estelar se asoma por el elevado hueco de la ventana abovedada. El deprimente frío del norte lucha contra el calor que irradia el horno, y en el escenario abierto de la bóveda aparece la luna nueva, empieza a crecer, se convierte en una luna llena que altera los humores, que fustiga los nervios, y luego, poco a poco, vuelve a menguar. Y un mes ha pasado en la Tierra. Durante la época de los primeros grandes experimentos en serio, la seguridad del homúnculus también hizo presa de mí. Me pareció impensable que en alguno de los crisoles no fuera a nacer el niño divino, de la misma manera que consideraba imposible que después del invierno no llegara la primavera. El homúnculus contaba con esta posibilidad, que descartó y redujo a 4 variaciones con la ayuda de una lenta y detallada aplicación del principio de eliminación. Después las rodeó de un círculo y esas eran precisamente las que se cocían en los 4 hornos antes descritos, tomando poco a poco forma. Uno de los 4 tenía que ser el correcto, una de esas 4 posibilidades debía aportar la solución. La apertura del primer crisol no me provocó ninguna clase de decepción. ¿Por qué motivo debería ocultarse lo que estábamos buscando precisamente en el primer crisol? Sin embargo, después de 4 meses y 2 días, la esterilidad del segundo crisol hizo surgir en mí una ligera angustia. En todo el universo no hay ni un solo argumento que pueda desmentirme, me susurró el homúnculus con sombría seguridad, dentro de 4 meses, o de 8, habremos alcanzado nuestro objetivo. Pero no alcanzamos el objetivo. Ciertamente no había en el universo ningún argumento que pudiera desmentir al homúnculus, pero la transmutación no se produjo, los factores no quisieron fundirse entre sí, tal y como sucede en unos instantes y sin ningún esfuerzo en el horno mágico de la naturaleza, sino que se mantuvieron separados con testarudez y se encapsularon. Al parecer, el universo no se ha construido solo a base de tesis, antítesis y síntesis, sino también y además con otro factor con el que nosotros no habíamos contado. De entrada, a pesar de la amarga decepción, solo podía tratarse de algún error, de algo o de alguna circunstancia que todavía nos era desconocida, pero que llegaríamos a descubrir y a investigar a fondo mediante un análisis todavía más tenaz, abnegación, paciencia y constancia. Podía tratarse simplemente de un matiz, de un insignificante pero enojosamente importante muelle de reloj de la construcción. Habíamos perdido 24 meses, pero nos sentíamos llenos de confianza. ¿Qué más daba? Empezaríamos otra vez desde el principio. Y empezamos otra vez desde el principio. Por supuesto, los experimentos costaban dinero, mucho dinero. Y la falta de éxito pocas veces va acompañada de paciencia. La reina Cristina, teniendo en cuenta sus problemas externos e internos, perseveró durante bastante tiempo. En su más próximo entorno había difamadores, intrigantes, enemigos declarados y secretos de sobra, contra los que su yo masculino luchaba con arrogancia, pero ante los cuales la mujer cedía, haciendo callar a los ofendidos abominadores con ricos e impetuosos regalos.
El soberano duro y reflexivo nunca podía alcanzar a la mujer lunática, y aunque ella participaba en victoriosas batallas que acrecentaban el país con ricos territorios y llenaban la cámara del tesoro con botines de guerra, el oro en los bolsillos de la reina solo estaba de paso. Pero para todas las situaciones desagradables, preocupaciones y desdichas, y para el frágil equilibrio financiero, tenían a mano un chivo expiatorio: el desacreditado y temido Burrus con su diablo atrapado. El Consejo de Estado presionó para que se produjera una toma de postura decisiva y se ocupó de que su exigencia llegara a la reina a través de la piadosa masa del pueblo. Fuera el brujo, exigían las masas incitadas. La lucha entre los Oxenstierna con el pueblo, por un lado, y la reina, por el otro, duró años. Pero al final, la obstinación y el odio adquirieron proporciones tan peligrosas que el homúnculus vio llegado el momento de la partida, ya que, de lo contrario, me habría arriesgado a ser víctima de su violencia. La reina, aunque en sus arrebatos cargados de rabia y de amargura me echaba la culpa de todo diciendo que la había arruinado y dejado en la estacada, en el fondo se alegraba de poder poner fin a esa lucha sin esperanzas de éxito. Ella lo habría hecho ya mucho antes, pero no sabía cómo sin vulnerar su propio orgullo. Y es que, simplemente, se le habían pasado las ganas de continuar. Los crisoles se burlaban una y otra vez de nosotros, en su interior no germinaba la liberación sino la desconfianza. No había forma de que se iniciara en ellos ningún proceso en Asenburg, ni siquiera pudimos llegar al cuerpo negro, o caput corvi, de la primera fase. El aire en Suecia es frío y produce fatiga. Está lleno de impedimentos y de la radiación mortal de las fuerzas astrales, me comunicó el homúnculus con un sugestivo convencimiento. Vamos a seguir viaje. El círculo se estrecha cada vez más, necesitamos unas condiciones más perfectas. Lo intentaremos añadiendo salitres y alumbre. Utilizaremos otro proceso de sublimación. Tampoco dejaremos fuera las finas placas purificadas de oro. Además, necesitamos un mecenas que sea lo bastante rico y poderoso como para darnos una protección absoluta, es decir, un hombre en el cuerpo de un hombre. Es importante que consigamos su incondicional y obediente confianza, firme y ciega, que no se vea sacudida ni por la impaciencia ni por la desconfianza si los resultados tardan en llegar. Todas estas condiciones las encontramos en el rey de Dinamarca, Federico III. 17. El amigo del rey. Gracias a mi semihuida de la corte real sueca, el terreno para mi aparición en Dinamarca quedó bien abonado, ya que este hecho en sí era para los daneses, que siempre estaban metidos en desastrosas guerras contra los suecos, un acertado motivo más que suficiente para aceptarme y concederme el asilo que solicitaba. Mis relaciones con la reina Cristina de Suecia se habían convertido en toda Europa desde hacía bastante tiempo en el tema más importante de conversación. Esta simple relación, fundamentalmente impersonal, era descrita de todas las formas y colores posibles, hinchada hasta el escándalo y adornada con numerosos detalles sucios. Entre los perdedores de la guerra, los daneses, que después del Tratado de Paz de Roeskilde y Copenhague se habían visto obligados a entregar a Suecia todas sus posesiones situadas más allá del Sund, hervían las emociones del que se siente impotente y al que le ha tocado la peor parte. Y puesto que nunca iban a vencer, se dedicaron a la conspiración y a las intrigas, forjaron acusaciones y despilfarraron su capacidad de acción en riñas sin sentido. Como resultado lógico de la derrota, el país se desmembró en grandes y pequeños grupos que luchaban a muerte entre sí. Tras la pérdida de Schleswig se fundaron sociedades secretas contra los alemanes. Vivían de forma permanente al rojo vivo, consumiéndose de puro odio contra los suecos, pero la nobleza, en particular la joven generación, copiaba, en una sorprendente perversión de sí misma, la moda sueca, propagaba ideas cosmopolitas y defendía la libertad individual supranacional, lo que en este caso significaba rechazar cualquier sacrificio en aras del bien común, y despreciar tanto al rey como a sí mismos.
La nobleza desfocaba su inquietud innata en orgías perversas, en un ascetismo sin sentido o en extravagancias religiosas, que atraían sobre ella la indignación de los ciudadanos y del clero. Este descontento generalizado condujo finalmente a la alianza y a la acción. El decreto real del 14 de noviembre de 1665, la Lex Regia, afirmaba que el feliz monarca, el perdedor, bajo cuya débil mano el reino danés se desmoronaba, debía ser fiel a la confesión evangélica y mantener la unidad del país y el cumplimiento de la ley real. Por lo demás, de sus actos solo tenía que responder ante Dios. El Consejo del Reino fue disuelto, y la jerarquía de funcionarios dependiente del gobierno y el leal ejército se convirtieron en el apoyo de la monarquía absoluta. Y el monarca absoluto de este reino absoluto era Federico III. Un rey que solo a Dios debía rendir cuenta de sus acciones. A menudo, este hombre me daba la impresión de ser un comicastro protegido y sin talento que, para su propia desgracia y para la de todos, interpreta en algún que otro drama serio el papel protagonista, y que actúa llevando un disfraz demasiado rico y demasiado grande. Que nunca encuentra el tono adecuado y que no tiene demasiada confianza en sí mismo, por no decir ninguna. Incluso a un hombre corriente que tenga un carácter lábil le resulta difícil decidirse cuando la decisión que se espera de él es inaplazable y debe tomarse sin dilación. Y Federico III tenía que decidir y actuar en todo momento, aunque era incapaz de tomar una decisión reflexionada ni de actuar, porque incluso para la elección de un traje se veía refrenado por 1000 escrúpulos. Ni siquiera el hecho de ser tan influenciable le servía de ayuda. Consejeros, favoritos, astrólogos, filósofos de paso, arribistas y auténticos científicos revoloteaban a su alrededor, y a todos prestaba oídos sin quedar satisfecho con ninguno de sus consejos. Era un carácter desdichado que se agotaba a sí mismo, en el que la desconfianza que sentía por todo y por todos iba emparejada con una ilimitada sed de gloria y una enfermiza sensibilidad. Incluso sin sus fracasos, su alma estaba llena de llagas y de secretas heridas, pero sus constantes humillaciones lo empujaban cada vez más a un estado de ánimo maníaco depresivo. Detrás de cada palabra olfateaba la burla, detrás de cada sonrisa un desprecio que lo ofendía hasta lo más profundo, y para evitar ambas cosas, él era el primero en decirlo. Así pues, los que estaban a su alrededor se desesperaban constantemente, ya que siempre hablaba en lugar de ellos, atribuyéndoles pensamientos blasfemos. Como era de esperar, los afectados o bien reaccionaban de un modo exagerado en proporciones inimaginables, o tartamudeaban y balbuceaban cualquier cosa, lo que confirmaba su desconfianza hacia ellos y lo enfurecía. Tenía 1000 ojos que miraban en 1000 direcciones, y sus conclusiones se basaban a menudo en minúsculos indicios que solo su mirada de halcón podía percibir. Sus observaciones eran a veces terriblemente agudas y precisas. De esta forma andaba siempre buscando aquellas armas que a él mismo le producían heridas mortales de las que no se curaba nunca. En los ojos de todos, asqueado y atormentado, solo podía ver su figura caricaturizada, lo que le llevaba a depender continuamente de las personas, al mismo tiempo que se batía con ellas en una lucha llena de odio. A su alrededor no había nadie a quien no le debiera algo. La sociedad, sin embargo, aquel titán fundido en una vaga masa, se lo debía casi todo, y por ello deseaba todos los tesoros de este mundo para poder, de un solo golpe, modificar, cambiar y derrotar cualquier opinión despectiva. Naturalmente, quería ser el más poderoso y rico de los reyes, un conquistador, famoso y temido a la vez, terrible, sombrío, fuerte y tiránico, un gigante que moviera el mundo, que fuera ensalzado en las canciones de gesta. Federico III no solo deseaba el oro, sino también el poder del mago. Las heridas y fracasos que había acumulado en sus colisiones con la realidad lo iban empujando poco a poco fuera de este mundo, llevándolo a las regiones de la fantasía. Así pues, es comprensible que el homúnculus lo eligiera como víctima y protector e incluso como paciente. Porque no éramos nosotros los únicos que nos aprovechábamos de aquella extraña unión, ya que al rey también le permitió fijarse una meta.
Su vida, hasta entonces insoportable, se hizo al menos llevadera, y experimentó lo que nunca antes había experimentado. Supo esperar, confiar y creer hasta el día de su muerte. Nosotros tres, los que participamos en esa obra, nos tomábamos aquello que hacíamos tremendamente en serio, con toda el alma. Ninguno pretendía engañar a los demás. Al rey, a ese pobre y desdichado loco, que en su interior yacía en el potro de torturas, le regalamos numerosas y valiosas horas en las que olvidaba su lamentable estado. El homúnculus le reveló a él muchos más secretos que a la lunática Cristina, y en una ocasión, después de infinitos preparativos, incluso permitió que lo viera. La experiencia le hizo enfermar, pero a partir de ese momento su convencimiento fue absoluto. Confió ciegamente en nosotros y en el éxito de nuestro proyecto. Solo muchos años más tarde llegué a comprender qué era lo que le impresionaba tanto del homúnculus, su parecido, de un modo difuso, vago y lleno de sombras, con él. Interiormente tenían el mismo rostro. El intelecto del rey se asemejaba a una espiral dirigida hacia abajo, como el del homúnculus. También en él aquella duda infructuosa que se perdía en la nada lo desmembraba todo, aquella duda que solo destruye y no afirma nada, que desnuda las cosas hasta el extremo, hasta que definitivamente escapan a su vista. De esta manera el rey agotaba y destruía todo cuanto había a su alrededor: amistad, amor, relaciones familiares, el aprecio de sus súbditos. Echaba en todo ello, gota a gota, su propio veneno. La desconfianza, para después revolcarse en esa masa séptica. Así es como eres. Así es como sois. Eso es lo que valéis. Al final, no le quedó nada más en este mundo que el diablo, bajo la forma del homúnculus, y yo. Un personaje que caracterizaba a la perfección el sentir de este rey era el viejo, enfermizo e inútil Hyacinthus, un hombre que había sido desterrado de todos los grandes países de Europa. Había estado preso en una docena de calabozos por hurto, rufianismo y diversos delitos sexuales, así como por la distribución de escritos pornográficos y por difamación, pero Federico III le concedió asilo con una cínica alegría por la desgracia ajena, en contra de sí mismo y de otros, porque ese hombre era capaz de contar, con sucias palabras y sin parangón, rumores que ponían los pelos de punta sobre las debilidades, la vida privada y los acontecimientos de alcoba de los potentados europeos. Estaba tan corrupto por fuera como por dentro, de manera que servía al rey para su satisfacción secreta. Hyacinthus se describía a sí mismo como vidente y filósofo, aunque me atrevo a afirmar que ni siquiera sabía leer y escribir correctamente. Sostenía que el único ejemplar de sus obras lo llevaba en su cabeza. Era un hombre grueso y bajo, con pechos de mujer y una piel grasienta y sucia. Hablaba con una aguda voz de soprano, y su cráneo aplastado y torcido estaba rodeado de un escaso pelo. Bajo sus ojos amarillentos, inyectados en sangre, colgaban unas bolsas violáceas, que revelaban una vida entregada al vicio. Allí donde las posara, sus manos siempre dejaban rastros de humedad. Era tan repugnante como una ostra podrida y su insolencia no tenía límites, aunque su originalidad era a veces sorprendente. Hyacinthus, confiando en su instintivo conocimiento del ser humano, se atrevía a burlarse abiertamente del rey. Era consciente de que con sus acciones se situaba por encima de todos aquellos cortesanos intimidados y prudentes. Y además sabía que podía atreverse a hacerlo, ya que el rey, a su manera lamentable y terrible, quería obligar al resto de sus súbditos a comportarse de un modo semejante, pero las gentes no querían creer que él quisiera oír algo parecido, y tenían razón. No había nada que éste deseara más que lo convencieran de su error, pero se comportaba como un loco celoso que intenta con torturas hacer decir a su adorada el nombre de su amante, y que en su interior tiembla ante la posibilidad de que algún día ésta confiese. Y Hyacinthus confesaba, y el rey lo odiaba por eso desesperada y mortalmente, pero a pesar de todo lo retenía en la corte, y después de cada insolencia lo premiaba con abundancia delante de los demás.
Fue él quien extendió un rumor que corría acerca del rey, sobre el motivo por el cual el monarca no quería volver a besar a ninguna mujer, ya que la primera, durante el beso, había cerrado los ojos con asco, la segunda los abrió para ver lo repugnante y ridículo que era, y la tercera los entornó con desprecio. Sin embargo, las tres afirmaban unánimes que el beso les había gustado. A las tres las había amado, pero sin dejar de atormentarlas día y noche con sus preguntas, hasta que finalmente se derrumbaron de cansancio y le dieron la razón en todo. Fue entonces cuando el rey rompió a llorar y a gritar, las echó y persiguió y anunció que estaba decepcionado para siempre de las mujeres. Esta historieta Yacintus la contó también en presencia del rey, que, por su parte, se reía, forzada y ruidosamente, de la historia y aplaudía con fingida hilaridad. Muy bien. Extraordinario. Solo quisiera saber cuál de esos tres inocentes lirios te ha dado más propina para protegerse de mí, o te aprovechas de las tres, viejo rufián. Eso sería lo adecuado, Majestad, replicaba Yacintus mirando con insolencia al rey a la cara. En la sala se hizo un penoso silencio, el aire casi podía palparse, frío y húmedo, en aquella desagradable situación. Todos conocían a aquellas damas de las que allí se hablaba, que durante un tiempo se habían enseñoreado de los sentimientos del rey y que después habían desaparecido en un agujero de la corte que no tenía ninguna salida hacia la superficie. Nada más lejos de mi intención que ofender a alguien de entre las damas y caballeros. Yacintus dirigió entonces a los hostiles y desorientados asistentes en la reunión, que en su asombro ni siquiera intentaban dar la apariencia de una discreta conversación. Estas tres damas que menciono, continuó Yacintus sin inmutarse, son solo en apariencia tres conocidas personalidades. En realidad no se trata más que de tres diferentes variaciones, tres máscaras de nuestra distinguida majestad. Así es. Así es. Y de inmediato comprenderéis a qué me refiero. Nuestra graciosa majestad, que solo debe rendir cuentas a Dios, se asemeja a un espíritu único y poderoso que no solo llena todo su país, sino también a cada uno de sus súbditos que le rinden homenaje, a sus admiradores, a sus amados y a sus amigos en igual medida. A través de todos los ojos se contempla a sí mismo, se piensa en cada cerebro, y nosotros, gusanos ciegos, podemos afirmar lo que queramos, que Él nos ve por dentro, vive en nuestro interior y obliga a nuestro espíritu a dejarle espacio. De otro modo, ¿cómo sería posible que hablara en lugar de nosotros, dudara de nuestras alabanzas, de nuestra fidelidad y de nuestro amor, y pronunciara todo lo que ve a través de nuestros cuerpos, de nuestros ojos y de nuestra alma? Aquellas damas amaron y desearon al rey, pero nuestro magnífico señor, que se contemplaba a través de los ojos de sus amadas, no las quiso ni las deseó. Porque el rey solo tiene un único enemigo, un único burlador mortal, un único rival invencible, una única amada infiel y solo un único amigo traidor, él mismo. Así pues, yo negaría en vano que el sol, brillante dispensador de vida y de mi bienestar espiritual y material, no es otro que nuestro poderoso, sabio y buen Señor, a quien Dios quiera conservar por todos los tiempos, para nuestro bien. Terminó lleno de unción su sorprendente discurso. Nuestro trabajo era lento, concienzudo y costoso, pero por ese lado no teníamos nada que temer. El rey asumía generoso todos los gastos. Nos convertimos en el centro de su vida. El homúnculus ponía siempre un juguete en sus manos, le arrojaba cualquier oso que lo tranquilizara, para que así pudiera superar el tremendo tiempo de espera que requerían nuestros experimentos, que eran un intento de reproducir los procesos naturales. De las paredes de su dormitorio y de la sala de trabajo colgaban diversos cuadros en los que con letras exageradamente grandes y enormes se proclamaban sugestivas sentencias. No te contemples por fuera, es mejor que mires desde tu interior. La opinión de la gente no vale nada. Aquel que quiere alzarse por encima de todos está solo y únicamente es fiel a sí mismo. Utiliza a cualquiera para sus fines, pero no confía en nadie. Con la ayuda de este tipo de fórmulas mágicas y otras parecidas intentaba sostener y remendar su ser descompuesto.
Durante horas se sentaba ante estas tablas con el ceño fruncido y los labios apretados mientras sus manos rodeaban tensas los reposabrazos de su sillón, y después se sentía tan agotado como si hubiera cavado una fosa. A menudo se adormecía ante ellas, y entonces le sobrevenían sueños que yo debía interpretar. En esos sueños se veía constantemente perseguido, se escondía en los arcos de las puertas, subía por interminables escaleras de caracol, y se ocultaba en las profundidades oscuras y llenas de hollín de las chimeneas, a las que se mantenía sujeto hasta que bajo él se encendía el fuego. Su único sueño agradable, siempre el mismo, era uno en el que dormitaba como un bebé indefenso en la cuna. Una mujer vestida de negro lo mecía, una figura de mujer con enormes pechos, que olía a leche. De vez en cuando, se inclinaba sobre él y le subía hasta la barbilla la manta que él había apartado con los pies. Solo aquellas fuerzas misteriosas que determinan el destino sabían por qué habían hecho un rey de aquel pobre ser humano mediocre y débil. Las tareas propias de su cargo sobrepasaban en mucho sus capacidades. Antes de que el homúnculus y yo apareciéramos en su vida, había sufrido horriblemente a causa de sus dudas, y emprendido el camino directo que conduce a la locura y al suicidio. Pero nosotros le proporcionamos el alivio que necesitaba, lo narcotizamos, le devolvimos la conciencia de sí mismo y le dejamos participar de aquel bálsamo de la complacencia que da la superioridad espiritual. La felicidad que proporcionan las mujeres, los amigos, los parientes y los niños, no la había disfrutado nunca. Siempre tenía que luchar con los impedimentos de su propio complejo de inferioridad. Solo nosotros estábamos en situación de darle alegría durante minutos, horas o incluso semanas, al confiarle un ejercicio particular, un estudio o un trabajo manual que solo él y nadie más en este mundo podía llevar a cabo. Y mientras trabajaba en ese tipo de encargos, olvidaba su propio ser herido y se sumergía en el nirvana de la curativa y liberadora impersonalidad. El homúnculus consideró adecuado instalar nuestro laboratorio un poco alejado del palacio, en un edificio bastante poco acogedor e incómodo, rodeado de un muro de 4 metros de altura y probablemente del mismo grosor. Gracias a la generosidad del rey pudimos equipar la planta baja y las estancias del sótano mejor que en anteriores ocasiones. Además, el rey puso a nuestra disposición enormes sumas de dinero y un gran número de ayudantes. Dadas nuestras anteriores experiencias, durante el primer año apenas me dejé ver por palacio. Solo aparecía por deseo expreso del rey o cuando éste estaba enfermo. Quería ocultarme a todos los ojos curiosos, desconfiados, envidiosos y cargados de odio. Más adelante apenas lo conseguí, porque el rey ya no pudo vivir sin mí y me incluyó cada vez con mayor frecuencia, y contra mi voluntad, en sus asuntos cotidianos. Durante los primeros 3 años de nuestra estancia allí llevé una vida muy agradable y retirada con el homúnculus, en nuestra pequeña fortaleza, que quedaba alejada del palacio y de la ciudad. Solo el rey tenía libre acceso a nosotros. La mayoría de las veces se presentaba al atardecer, en su carroza, y a pesar de todos los ruegos y protestas, dejaba que sus acompañantes acamparan fuera de la casa. Me asignó, para que me atendieran en mis necesidades, a un viejo matrimonio que había elegido de entre su propio personal, y que cumplían con su trabajo con una sumisión neutral y sonámbula, mostrando menos curiosidad que las losas del empedrado de mi patio. Las amplias y frías habitaciones de techo alto del piso superior fueron remodeladas para que me sirvieran de vivienda con muebles reales, tapices, plata y cuadros propiedad del monarca, una oscura y recargada pompa que, a pesar de todo, contribuyó muy poco a aliviar la lobreguez de la estancia. Incluso la chimenea parecía más bien una sala pequeña. En vano ardían en ella enormes montones de madera cuyas llamas vivas huían siempre hacia arriba, ya que el viento absorbía el calor a través de su ancho cuello. Mis ventanas, que gracias a la benevolencia real habían sido provistas de cristales emplomados sujetos por hierro forjado, pecaminosamente caros, daban a un parque descuidado. Aquellos viejos criados no tenían ni idea de jardinería, pero yo no quería tener cerca del laboratorio ojos más curiosos.
La hierba crecía sobre el suelo húmedo con un oscuro color verde oliva, mientras los árboles, viejos y contrahechos, inclinaban sus copas sobre los caminos, en los que brotaban también los hierbajos. Por esa época empecé a comprender aquella analogía que era común tanto a los símbolos congelados como a las móviles y fluctuantes líneas de fuerza del mundo astral. Me di cuenta de cuán a menudo todos esos jeroglíficos están presentes también en nuestra vida física, solo que pocas veces estamos en situación de interpretar su sentido. En las ramas y en las hojas de los árboles, en sus troncos inclinados, reconocí y percibí todas aquellas emociones, todas aquellas pasiones, todos aquellos ruegos mudos, al igual que en las convulsiones de mi furibundo mundo astral, solo que estos, aquí en la tierra, se paralizaban de forma misteriosa. Estaba allí, maldita y encantada en la espesura impenetrable del ser físico, atrapada en la magia del espacio y del tiempo, para luego, cuando hubiera pasado su hora, caer de nuevo en un salvaje torbellino. A partir de entonces, también la naturaleza muda del nivel físico halló resonancia en mí, y desde aquel mismo instante me ha parecido comprender también a los árboles. Entre ellos hay jóvenes y fuertes insurrectos, hay algunos que están siempre alegres y cantan odas jubilosas al sol. Pero también hay árboles débiles y sin conciencia de sí mismos, árboles vacilantes y mendigos, que alargan sus rotas manos astrales pidiendo una limosna de luz. Hay intrigantes hipócritas y retorcidos, que ponen la zancadilla cualquiera, tiranos que se despliegan a costa de los otros, hay criaturas doctrinarias, cerriles puritanos y criaturas dulces y maternales. Hay ermitaños que se han desprovisto de cualquier adorno, que espasmódicos y resecos hacen penitencia. Hay árboles enamorados, divertidos, poetas y sabios pacíficos, así como conciliadores que lo comprenden todo y se limitan a sonreír siempre. Hay corpulentas mujeres burguesas que llevan ricos frutos, campesinos lerdos y sometidos, y genios sombríos, solitarios y masculinos, que filosofan. Pero también entiendo la expresión vistosa de todos los millones de rostros de las flores, el agua, los abismos, y las tinieblas, llenas de odio, desdichadas y con miles de aristas, que yacen al borde del camino. Y las revelaciones de los cristales que poseen ocultos símbolos. Veo sus rasgos y a través de ellos me hablan. Revelan su ser, su especie, su estado y sus sufrimientos, de la misma manera que los mudos rasgos de una escritura ante los ojos del grafólogo desvelan sus secretos. Ese laboratorio, instalado con tanta magnificencia, se convirtió también en escenario de múltiples fracasos. Se necesitaba la idea empecinada y obsesiva de un homúnculus, que a lo largo de siglos se ha condensado en esencia, para alimentar mi constancia. Pero ahora ya ni siquiera se trataba de eso. En mi interior empezó a crecer y a reafirmarse una sospecha, de que el homúnculus se hallaba perdido en un callejón sin salida. Por esas vías nunca podría alcanzarse el objetivo. Pero frente a mi poderoso aliado y a su inteligencia invencible, yo no poseía ningún tipo de argumento, ya que lo único que podía hacer era intuir, más allá de toda lógica y de toda argumentación. Es decir, tenía una corazonada. Hoy lo llamaríamos intuición, y por ese motivo solo habría podido expresar de forma vaga ese tipo de cosas que el homúnculus, con todo su ser seco y lógico, negaba con decisión. Seguí efectuando mi trabajo bajo sus indicaciones. Lo realizaba todo con exactitud, aunque mi convencimiento cada vez era más débil, y la certeza de que mi trabajo era en vano, de que solo estaba perdiendo el tiempo y tirando el dinero del rey a la chimenea, se hacía cada vez más intensa. También mi cuerpo empezó a rebelarse contra el frío húmedo e inhumano de mi vivienda. Cogí un resfriado, y me vi atormentado por los catarros y el reuma. Había cumplido ya mis 54 años de vida. Tampoco el rey se contaba ya entre los más jóvenes, y yo me sentía conmovido por su inquebrantable constancia. Su amistad ya no dependía del oro, que yo intentaba en vano elaborar. Me necesitaba, confiaba en mí y se mostraba agradecido por su relativa convalecencia. Yo sabía que él debía agradecer esta circunstancia mucho más al homúnculus, ante el cual solo sentía temor.
En cambio a mí me apreciaba, y yo correspondía con franqueza y de todo corazón a sus sentimientos amistosos, porque le compadecía en su trágico abandono. Mi maltrecha salud le asustó y, lleno de una preocupación desvalida, me rogó que me cuidara y que velara por mi pronta recuperación, al tiempo que con un penoso guiño amistoso me hizo saber que él quería morir primero. No se apartó de mi cama, y cuando bajo el resplandor del fuego que se apagaba en la chimenea, con los pies helados y la nariz enrojecida, empezó a estornudar, le aconsejé en broma que huyera, para que aquella maldita cueva de hielo no le deparara el mismo destino que a mí. Solo entonces fue consciente de las condiciones en que yo vivía. Se culpó de mi enfermedad y empezó de inmediato a trabajar. Lo que sucedió en el año 1670 fue todo un acontecimiento. El homúnculus dio su aprobación para el traslado, y solo puso como condición que el laboratorio permaneciera intacto y sin modificaciones. El rey hizo levantar en alto 4 casas, en el sentido literal de la palabra, con la ayuda de máquinas y trasladarla a su nuevo emplazamiento, cerca del palacio, donde yo ocupé una suite cómoda y bien caldeada. Mis estancias se comunicaban con el laboratorio por un pasillo. Para el traslado se requirió la intervención de todo un enjambre de maestros constructores y de un gran número de trabajadores. Los preparativos requirieron meses y costaron una fortuna. Es fácil imaginar cómo la nobleza, hostil y desconfiada, los burgueses puritanos y el indignado clero de Dinamarca reaccionó ante esto. También en las casas principescas de Europa se burlaron de este acontecimiento y el pueblo difundió versos burlescos. En lo que a mí se refiere, ya entonces odiaba toda aquella comedia. Me avergonzaba por el rey, y habría preferido emprender la fuga, pero no quería dejar en la estacada a aquel hombre que, a pesar de que no había nada en el mundo que temiera más que al ridículo, asumía la burla solo para darnos gusto. Los pocos años que todavía pasé junto a este amistoso y desdichado personaje no fueron más que un servicio que le hice por pura benevolencia. Pero con su último suspiro terminó la representación de mi papel en Copenhague. Huí durante el crepúsculo vespertino, como lo hice en su momento de Milán, y de nuevo tuve que partir a toda velocidad. El tiempo, con la magia de los acontecimientos que se repiten, conjuró aquel día ventoso y húmedo de octubre en que abandoné la ciudad que me había cobijado. Caía una ligera lluvia y allá arriba, en el norte, estos días lluviosos de otoño desencadenan una inquietud y una desesperación que destroza los nervios. Pocos días antes, la mano delgada y sin fuerza del rey había descansado sobre mi brazo, y con ojos febriles, que nadaban en lágrimas, había pedido misericordia al conjunto de parientes y cortesanos que se habían reunido en la habitación y esperaban su muerte. No. No le hagáis ningún daño. Él me ha todo. Más que nadie. No quiero. Os prohíbo, os ordeno. Dijo luchando por respirar. El pobre. Ni siquiera cuando estaba sano nadie le había tomado en serio. Sus parientes y todas aquellas personas notables que se habían congregado allí observaban su agonía con fría curiosidad, mirando con fijeza, inconmovibles, su rostro contraído, bañado en sudor. Escuchaban su respiración pesada y convulsa y esperaban expectantes el momento en el que el médico pronunciara aquel texto prescrito para una situación así. Nadie sentía compasión por el rey y nadie le quería. Ya no le necesitaban. Miraban a través de él, dirigiendo sus ojos al futuro poder. La habitación estaba llena de gente, pero él sabía que estaba solo conmigo. Apartó la vista de aquellos rostros sin compasión, cerrados, y la dirigió a mí, que lo compadecía, que lo comprendía y lo quería. Su voz era tan solo un murmullo. Tenía que leer en sus labios sin fuerza lo que quería decirme. Vete, huye. Ya no puedo seguir protegiéndote. Apresúrate. En sus ojos completamente abiertos apareció una terrible y desconocida expresión con la que mantuvo apresada mi mirada lo más cerca posible de él. Parecía ver en mi interior todos los abismos y todos aquellos infiernos horrendos que había en mí, con una mirada que ya no tenía nada de humana. Luego dijo en voz alta y aguda: Abandónalo. Abandónalo.
Entérate de su nombre. De su verdadero nombre. Dios tenga misericordia de ti. Esta sentencia y esta imagen me acompañaron mientras recorría los caminos oscuros y resbaladizos, reblandecidos por la lluvia. El viejo y servil matrimonio de criados hizo a su fallecido señor el último servicio procurando mi salvación. En la puerta principal del castillo, así como en las numerosas salidas secundarias y en la puerta del laboratorio, me esperaban ya aquellos que no habían considerado la cámara mortuoria como el lugar más adecuado para apresarme. Yo era consciente de esto, pero me dejaba frío. El trastorno que sentí después de la muerte del rey y de sus palabras de despedida hizo disminuir en mí cualquier interés por mi propio destino. Me había hecho viejo y estaba cansado. Había despilfarrado toda mi vida en esfuerzos agotadores, pero no me había acercado ni un ápice a mi objetivo, sino todo lo contrario, estaba más lejos que nunca de conseguirlo. Tenía la sensación de que el cuerpo de Francesco Borri estaba agotado, un estado que no anima a empezar de nuevo, y además sabía que la alianza con el homúnculus era una terrible carga para mí. Era imposible seguir avanzando mientras estuviera con él. Pero, ¿cómo abandonarlo sin su consentimiento? Me necesitaba, me había convertido en su instrumento. Entre nosotros se había establecido un puente, yo era su servidor, su poseso, su prisionero. Entérate de su nombre. De su verdadero nombre. Una y otra vez volvían a mí las últimas palabras del monarca moribundo, desde las cuales salía a mi encuentro, llameante, la mirada del omnisciente, del que va a cruzar el umbral. El eco de mis pasos resonaba delator a mis espaldas, mientras recorría los pasillos y las amplias escaleras del palacio, llenas de sombras. Ante la puerta me estarán esperando los engreídos presuntuosos para cargarme de cadenas, pensé. Daba igual. Aquellas cadenas que aprisionaban mi alma eran mucho más terribles, aunque en apariencia pudiera caminar con libertad por todas partes. Entérate de su nombre. De su verdadero nombre. Pero yo ya lo conocía. ¿Cómo podría llamarse de otro modo más que? De la primera columna de las arcadas se separó una figura delgada y encorvada que me hizo una seña. La seguí. Nuestro camino conducía al mundo subterráneo del palacio. Pasamos por el corredor, que estaba lleno de calabozos, por aquel pasadizo por el que mis enemigos me habrían arrastrado de un modo completamente diferente. El aire enmohecido, los ligeros y apresurados rumores por entre las ranuras de las piedras que rezumaban humedad, provocados por las ratas que huían de nosotros, me recordó otro calabozo. Cuando salí, cerca de los límites de la ciudad, del laberinto de los pasadizos subterráneos y pude respirar de nuevo con libertad, me alegré incluso de sentir cómo la lluvia me azotaba la cara.